A continuación, comunicación y lenguaje para sexto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de Leo en silencio correspondiente al área de comunicación y lenguaje para sexto primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad lingüística y también la comprensión lectora. Hoy nos acompaña en la interpretación de lengua de señas Abdi. Hola Abdi, bienvenido. Antes de empezar, te recuerdo que es muy importante que tengas tus materiales preparados como tu lápiz, lapiceros, tus hojas o tu cuaderno y así tomar anotaciones de este tema. También, si tienes disponible el módulo 2, que puedas tenerlo preparado en la página 18 para poder realizar la actividad que se te propone y así poder reforzar este tema, así como el de ciencias sociales que vamos a ver en un momento más. Es importante que antes de empezar laves muy bien tus manos con agua y jabón o que utilices gel antibacterial. Muy bien, entonces vamos a comenzar y yo voy a iniciar realizando la lectura de un texto, ¿sí? Yo necesito que tú vayas siguiendo la lectura conforme te aparece a ti en tu pantalla y escuchando lo que yo voy leyendo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué es importante lavarse las manos? Todo el tiempo que nos lavemos las manos, ¿por qué? Porque los gérmenes son seres diminutos que se encuentran en todas partes. Los recogemos con las manos al jugar en el patio, al tocar algo sucio, cuando tocamos a alguien enfermo o al estornudar. Los gérmenes nos infectan al frotarnos los ojos, la nariz, la boca. Una vez infectados, contraemos enfermedades. Nos lavamos las manos, aunque parezcan limpias, porque los gérmenes no se ven a simple vista. Por eso es necesario lavarnos las manos después de sonarnos la nariz, toser o estornudar. También es necesario hacerlo después de tocar basura, animales o sus excrementos. Nos lavamos las manos después de jugar, viajar en camioneta o ir a un hospital. También al tocar cosas que fueron usadas por muchas personas o alimentos crudos. Es importante lavarse las manos para prevenir enfermedades. Muy bien, ¿leíste? ¿Sí? ¿Lograste leer con tu vista? Bueno, pues aunque yo estaba leyéndote a ti en voz alta, que repasamos sus características en la sesión anterior, tú al momento de leer y seguir la lectura desde tu pantalla, realizaste una lectura silenciosa, ¿sí? Y pues es otra de las prácticas de lectura que se hace de forma cotidiana, la lectura silenciosa. ¿A qué se refiere? Bueno, pues es la que se realiza sin emitir ningún sonido o palabra. Más que todo, es la que realizamos con la vista. A muchos nos cuesta porque puede que nos saltemos de línea o que omitamos algunas palabras aún con la vista. Pero ¿por qué sucede esto? Porque muchos hacen algo que no se debe hacer y es vocalizar. Muchos de nosotros movemos, y te digo muchos porque en algún momento cometimos este error, movemos la boca al momento de leer de forma silenciosa y no es correcto. Cuando tú lees de forma silenciosa, lo único que debes de mover son tus ojos, que son los que van guiándote en qué línea vas. Y esto pues se da a raíz de las ventajas que tiene la lectura silenciosa. Y vamos a hablar de alguna de ellas. Las ventajas es que nos permite concentrarnos en las ideas o el tema que está contenido en el texto. Nos permite centrarnos en lo que estamos leyendo, analizar y con esto podemos leer las veces que queramos. ¿Por qué? Porque nadie nos está tomando el tiempo ni analizando si estamos leyendo o no. Esa es una de las ventajas. Algo importante también es que nos ahorra tiempo. La rapidez de vista es superior a cualquier otra articulación,
¿sí? Nosotros podemos leer mucho más rápido con la lectura silenciosa que con la lectura en voz alta, porque aquí estamos articulando, no solo utilizando los ojos, sino también la boca, en algún momento las manos, y todo esto pues genera más tiempo de lectura. Otra de las ventajas es que mejora la concentración y la lectura es más práctica. Esto es algo importante. La lectura silenciosa es más práctica porque hay una mayor velocidad. Pronunciamos correctamente las palabras y hay tiempo de pausas y descanso. ¿Por qué? Porque si en alguna palabra nos quedamos, la podemos leer y releer, siempre y cuando sigamos utilizando la vista como parte importante de la lectura silenciosa. Hago una aclaración aquí. ¿Recuerdas que en la sesión anterior hablamos de los elementos que debe tener una lectura en voz alta, como la precisión, la entonación y la velocidad? Pues en el caso de la lectura silenciosa también es importante. Aunque no nos están escuchando, debemos tener una entonación mental, ¿verdad? Saber si hay un signo de interrogación, poder leerlo como debe leerse, si hay un punto, si hay una coma, hacer las pausas correspondientes, van a permitir que esa lectura, aunque sea en silencio, sea una lectura comprensiva. Pero como todo tiene desventajas y en el caso de la lectura silenciosa es que no es posible que, como no lo estamos haciendo a voz alta, no es posible detectar errores al momento de la lectura. Por ejemplo, si se da una mala pronunciación en alguna palabra o si se salta alguna coma, algún signo, no es posible. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y por eso es que es necesario practicar mucho la lectura en voz alta para poder llegar a ese nivel de concentración en la lectura silenciosa. Entonces, tú vas a practicar, esta lectura la encuentras también en tu módulo, vas a practicar la lectura silenciosa y con esto pues vas a identificar. Trata la manera de que solamente sean tu mente y tus ojos los que guíen tu lectura, de no vocalizar porque es cuando leemos o movemos la boca al momento de leer en silencio. Eso no debe de hacerse en la lectura silenciosa, debes de estar completamente sin mover más que solo tus ojos que están guiando la lectura y así poder tener un momento de lectura como debe ser, ¿verdad? Y esta lectura pues es considerada una de las lecturas que se hace a nivel personal por gusto, ¿sí? Por gusto. ¿Por qué? Porque yo puedo leer cualquier libro, el libro de mi interés y todo, y no lo estoy diciendo o no lo estoy leyendo en voz alta si hay alguien que no le interesa leer ese libro, por ejemplo. Es decir, que con esta lectura uno puede tener el gusto de leer el libro o el texto que uno desee, ¿verdad? Porque lo está haciendo en silencio. Entonces, practica con las actividades propuestas y así puedes reforzar tu lectura silenciosa. Yo aquí lo hice en voz alta, pero tú en casa lo vas a hacer de forma silenciosa. Y al mismo tiempo vamos a analizar lo que se refiere al área de ciencias sociales, que es la otra parte que está en el módulo, específicamente en la página 21. Y aquí vamos a hablar acerca de la ciencia y la investigación van de la mano. Ya hemos hablado de la investigación, que es parte de ese proceso de buscar respuestas a un problema, ¿verdad? Bueno, pues cuando hablamos de ciencia no podemos dejar a un lado la investigación o dejar a un lado la ciencia. Ambas van de la mano, trabajan juntas. Y podemos definir la ciencia como una acumulación de conocimientos, ¿sí? Y pues todos estos conocimientos los utilizamos para comprender el mundo y modificar si hay que modificar. Gracias al avance de la ciencia tenemos muchas investigaciones en curso que dan solución a diversos problemas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que la ciencia y la investigación van de la mano, podemos establecer 3 tipos de ciencias. Primero, las ciencias formales, que este tipo de ciencias no estudian el mundo físico como tal, sino el abstracto. Por ejemplo, la lógica, el razonamiento, las matemáticas, incluso se van a una ciencia formal porque estudian el mundo de una forma abstracta.
Estamos también en otro tipo de ciencias que son parte importante de la investigación, corresponde a las ciencias naturales. Este tipo de ciencias, pues, estas ciencias son experimentales, ¿sí? Porque se ocupa también de lo que se refiere a la naturaleza, estudian todo lo que se refiere a naturaleza. Y también están las ciencias humanas o las ciencias sociales. Y cuando hablamos de las ciencias humanas y las ciencias sociales, son esas ciencias que se encargan de estudiar las actividades humanas en sociedad, o sea, todas las relaciones que tienen los seres humanos y su vida en sociedad. ¿Por qué es importante clasificarlas así? Porque entonces, por medio de la investigación, ya se sabe a qué ciencia acudir si necesitamos saber acerca de historia, por ejemplo. Podríamos apoyarnos de esta ciencia social, porque es parte de las ciencias sociales, y poder determinar los elementos que necesitamos en el proceso de investigación. Entonces es importante que logres analizar que la investigación y la ciencia van de la mano, porque si no hay ciencia, pues no tendría un objeto de estudio la investigación. Así que te pregunto entonces, ¿qué aprendimos en esta sesión? En comunicación y lenguaje vimos las ventajas y desventajas de la lectura en silencio. Es importante que lo utilices como parte de tus técnicas de estudio. Y en ciencias sociales hablamos sobre la investigación y la ciencia, que son dos aspectos que van de la mano, y la clasificación, ciencias formales, ciencias naturales y ciencias sociales o humanas. Te invito a que compartas tus aprendizajes con quienes te acompañan y no olvides que todo lo que trabajas debes guardarlo en tu portafolio. También es importante recordarte que mantengas las medidas de higiene para conservar tu buena salud. Lava constantemente tus manos con agua y jabón o utiliza gel antibacterial. Si sales de casa, no olvides utilizar correctamente tu mascarilla y mantener la distancia con las demás personas. Agradecemos a Abdi. Gracias, Abdi, la interpretación de lengua de señas, y como siempre es un gusto acompañarte y te espero en una próxima sesión. Hasta pronto.